es el socialismo. ¿De dónde provienen sus ideas? ¿Cómo se diferencia el socialismo del comunismo? ¿Son lo mismo? Eso y más en este episodio Comeback de tu podcast Política para el pueblo. Me dijeron que no hiciera este episodio porque hablar de comunismo y socialismo me iba a traer problemas. Pero yo les dije, ¿sabes qué? Tenemos que hablar de socialismo y de comunismo porque este es un podcast de educación política. Y aquí te hablamos de lo que no te hablaron en la escuela, ¿verdad que sí? Así que te doy la bienvenida a este nuevo episodio, como siempre, con tu equipo fabuloso reunido, Eduardo Acevedo y Nanita. ¿A que nos extrañaste? Claro que yes. Aquí estamos de vuelta, cariño mío. Y antes de hablar de este tema que se utiliza como insulto en las redes sociales, como tema de conflicto y de debate, y que también se ha utilizado históricamente como amenaza o como justificación de violencia, antes de eso, quiero invitarte a que te suscribas al canal, si lo estás viendo en YouTube, a que te hagas Patreon para que veas este episodio enterito y puedas disfrutar de nuestro esquema visual que está fabuloso y para que Bien, puedas apoyar, ¿verdad que sí? Sí, me gustó mucho. Y seguir aprendiendo de estos temas. Así que, ¿vamos al mambo? ¿Qué ustedes dicen? Claro que Laura. es. Como siempre, vamos a empezar con la frase del día. La frase del día. Claro que sí. Vamos a leer la frase del día. Corta y directa. Claro que yes. Ok. Trabajadores de todos los países, únanse. Karl Marx y Friedrich Engels del Manifiesto Comunista. Lo dije bien eso. Sí, lo dijiste bien. Digo, ¿qué dicen? Marx lo dijo medio raro, pero también se entendió. Marx. Karl Marx. Un poquito raro. Sí. Está bien, yo lo entendí. Eduardo, háblanos de esa frase. Dale para atrás al video y dime si lo dije bien o no. La frase probablemente más famosa de todo el movimiento socialista, comunista de la historia. Sí, Engels y Marx escribieron mucho. Y esta quizá de las frases más famosas. Es un pequeño escrito. Y es la frase final de ese escrito es el manifiesto comunista. Sí, quizá de las frases más insignes de todo el escrito de Marx y Engels. Más y del emblemática. comunismo. Más emblemática. Que se le atribuye a la socialista Flora Tristán, pero que quienes la popularizan, quienes la hacen famosa, quienes la dan a conocer, son precisamente Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, que es probablemente el libro central del pensamiento socialista / comunista. Ya veremos la diferencia entre uno y otro. Entonces, lo primero que quiero decir es que no hay cualquier persona que defina el socialismo y el comunismo va a encontrar otra persona que se lo va a rebatir, tanto desde la narrativa dominante en los medios y desde la narrativa dominante en la derecha, que simplemente ve el socialismo y sobre todo el comunismo como una dictadura de partido único donde no hay derecho y un estado totalitario, como desde la narrativa de izquierda y de los propios socialistas y comunistas que tienen también mil debates. Por eso, en este episodio, lo que te vamos a ofrecer a ti es lo que nosotros entendemos que puede servirte para tú entender ese debate, más que una definición última. Y vamos a darte fuentes también, fuentes de cómo autores o enciclopedias, en este caso, interpretan estos conceptos. Y empezamos de una vez con el concepto del día. Adelante, Eduardo. Vamos a un concepto que no es inocente, como hemos hablado en este podcast. Es un concepto que, como bien dijo Virginia, es núcleo de debates de derecha y de izquierda, pero tratemos de dar una definición, digamos, lo más... no sé si neutra posible, es una palabra. Y basada en académica, porque es la definición de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, que tiene cierta legitimidad académica. Así que vamos a tratar de ver qué nos dice esta enciclopedia. Primero, el socialismo es una rica tradición de pensamiento y de praxis política. Y yo agregaría y de praxis social. Vamos a verlo más adelante. Bueno. Es una crítica al capitalismo y también una alternativa. Tiene ambas. Es tanto una crítica sistemática como una praxis política que quiso traducir sus ideas en proyectos políticos y sociales. Se diferencia sobre todo el capitalismo, se presenta como una alternativa bastante, ¿verdad?, polarizada del capitalismo, en donde los proletarios, los trabajadores, tuvieran toda la propiedad de los medios de producción, es decir, de fábricas, de tierras, de las herramientas, de manera que tengan su control efectivo. Así que
en vez de estar en las manos del capitalista, una de las ideas más fuertes del socialismo era que lo tuvieran los trabajadores, fueran dueños de los medios de producción, con miras a que en un futuro también el Estado pues desapareciera. Así es. Y como en esa definición de la enciclopedia de Stanford, de la enciclopedia de filosofía de Stanford, el elemento clave, que bien tú dijiste, Eduardo, es que los trabajadores tengan el control de los medios de producción. Nos pareció importante, antes de profundizar en qué significa eso, hacer una parte en un segundo concepto que es medios de producción. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que los medios de producción no están en manos de los capitalistas, sino de los trabajadores? Medio de producción es una terminología que se ha popularizado y se usa, de hecho, en el lenguaje común. Proviene de esta reflexión del socialismo y hace referencia a los medios que tú necesitas para producir un bien o servicio. Tú necesitas para producir un bien o servicio tierra, fábricas, herramientas, necesitas tecnologías, necesitas también mano de obra. A eso le llamamos medios de producción. Y quien controla los medios de producción tiene poder económico, pero también político. Y por eso está la clave de la discusión y del análisis del socialismo. Tengo una duda, mi gente live. Te lo vi en la cara. Sí. Óyeme, porque, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que el socialismo es cuando la gente es la que controla los medios de producción. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Pero si una junta de vecinos a veces no se logra poner de acuerdo, ¿cómo puede funcionar que la gente se pueda poner de acuerdo para controlar los medios de producción y que eso no se vuelva un lío? De que, no, que fulano no pagó o fulano no hizo lo que tenía que hacer. ¿Cómo? Qué excelente pregunta, Nanita, porque la respuesta a esa pregunta ha generado todo el debate que se da entre las diferentes corrientes del socialismo, que, como dijo la definición que leyó Eduardo también, es una corriente muy rica de tradición y de pensamiento. No es un concepto único, sino que es toda una tradición de debate, de discusión y de propuesta. Y como es tan amplia, nosotros nos vamos a basar en los 3 elementos clave que define el autor Peter Lamb. Peter Lamb es un autor británico que tiene un libro que se llama a sí mismo Socialism, lamentablemente nada más está en inglés, pero donde él estudia la historia del socialismo en las corrientes y luego de analizarlas, él plantea que hay 3 elementos clave que definen al socialismo en sentido amplio o a todas las corrientes que entran dentro de la sombrilla de lo que podría llamarse el socialismo, que tienen en común 3 elementos y los vamos a ver en nuestro esquema visual. Primer elemento común a todas las corrientes socialistas y comunistas. Vamos a utilizarla en un principio de manera intercambiable y luego vamos a especificar. La crítica y el rechazo al capitalismo, que salió también en la definición. Y esto tiene un origen histórico. De hecho, el término capitalismo fue acuñado por los primeros socialistas como una crítica a un sistema que era muy injusto y en el que los dueños de las fábricas nacientes, cuando la revolución industrial y el inicio del capitalismo, los dueños de esa fábrica explotaban a los trabajadores de manera muy brutal. Y como una manera de nombrar ese sistema, los propios primeros socialistas acuñan el término capitalismo. Y todos esos socialistas que existieron previo a Marx, y de hecho a veces se llama socialistas premarxistas, o como le llamó Marx, socialistas utópicos. Sí, porque estaría fuerte que Marx le llame marxista, como que hermano. Sí. Tú sabes. Sobre todo a finales de 1700, principios de 1800, diferentes corrientes en Europa planteaban una crítica a ese sistema al que empiezan a llamar capitalismo y empiezan a plantear alternativas. Previo a Marx no había un análisis muy claro del sistema, simplemente muy vinculado a valores religiosos. Muchas de las corrientes de los socialistas, de los primeros socialistas owenistas en Inglaterra, fabianistas en Francia, estaban muy asociados al valor de la humanidad, de la justicia, del respeto, y creaban comunidades, intentaban crear comunidades donde esa explotación no existiera, ¿no? Ese es como quizá el origen histórico de las ideas socialistas. Cuando llegan Marx y Engels y otros autores, empiezan no solo empiezan a hacer una crítica más fundamentada y más científica, como le llaman ellos. Y ahí nace el socialismo científico. Bueno, lo voy a dejar ahí. Ese es el primer elemento. Desde acá para acá, la crítica a los abusos, los excesos, los daños que hace el sistema capitalismo es un elemento central de toda la corriente socialista. O sea, que pudiéramos decir que el socialismo nació
al mismo tiempo que los sindicatos. Vinculados, si se quiere, porque parte de esos movimientos también lo que hacen es empezar a organizar a los trabajadores para reclamar mejores condiciones. Y sí, los primeros movimientos de sindicales o de unión de trabajadores ya eran también socialistas porque criticaban esa situación. Pero no necesariamente tenían una definición ideológica tan clara en un principio. Luego esas definiciones van surgiendo. Hay algo que me gusta de una definición que escuché una vez, y es que, claro, con la Revolución Rusa, que lo veremos, es el primer sistema político comunista que se instala, ¿no? Con Lenin en la Unión Soviética. Pero en Nueva Sociedad, que es una revista socialdemócrata, dice que el socialismo fue también una cultura. De no solamente de sindicalismo, sino también de cooperativismo, de relaciones sociales, que empezaban a trastocar un poco los valores del capitalismo. Sí, de los valores individualistas. Individualistas, como ayudarse más con el cooperativismo, darle más preeminencia a las mujeres también. Mutua. Como que también significó no solamente pensamiento, no solamente política, sino también fue una especie de cultura que se fue desarrollando. Incluso los antecedentes de las pensiones nacieron como uniones de trabajadores solidarios que se ponían de acuerdo para ahorrar juntos y al que ya no podía trabajar le daban una ayuda, ¿no? Las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro, exacto. Excelente. Entonces, el segundo elemento que plantea Peter Lamb que define a todos los movimientos socialistas es la propuesta, más allá de la crítica. El capitalismo es malo, está mal, es abusador, no es justo. Ok, ¿cuál es la propuesta? Y la propuesta, de una manera u otra, habla de que los medios de producción no sean privados de una persona, dígase los capitalistas privilegiados, sino que sean socializados. Ahora, ¿qué significa socializados y cuáles son los medios de producción? Ahí se abre un gran debate, porque decimos, ¿los medios de producción son absolutamente toda la economía? ¿O solamente ciertos sectores clave para una economía, como el sector energético, como el sector alimentario, ¿no? Pero también decimos, ¿qué significa socializar? Y ahí también hay mucho debate, ¿no? Por favor, sí. Sí, o sea, ¿socializar significa que lo controla el Estado? ¿O socializar significa que lo controlan los propios trabajadores? ¿O socializar significa que los controlan las comunidades a través de asamblea comunitaria y de cooperativas en sociedades donde no existe Estado? O sea, todo ese debate abre diferentes corrientes del socialismo. Pero todos tienen en común cuestionar la idea de que tengan que ser los capitalistas quienes controlen los medios de producción. Y bajo esquemas abusivos. Porque ahí viene el debate y la reacción de la derecha, ¿no? Que la propiedad privada. Que entonces lo que el comunismo quiere es quitarle a los capitalistas que arriesgaron su capital, que tuvieron una idea innovadora, que se arriesgaron a emprender. Quieren quitarle, ¿verdad?, su trabajo, su valentía, ¿verdad?, su arrojo de hacer una empresa. Pero es más complejo de ahí, porque justamente la frase que tú leías, Nani, trabajadores del mundo, únanse. Sí. Y es como hacer las relaciones laborales y sociales más justas. Y hay muchas empresas que de hecho incorporan esto en sus empresas. Sí, porque también hay propuestas de modelos mixtos que existen en países que, si se quiere, socialdemocracia. ¿A qué me refiero? En los medios de producción, los dueños son capitalistas que comparten esa propiedad con representantes de los propios trabajadores. En Alemania, por ejemplo... Volkswagen, por ejemplo. Por ley, en las empresas alemanas, los trabajadores les toca una cuota del consejo directivo o una cuota de las acciones, ¿no? Ya eso son modelos mixtos. Pero el punto, y esto es muy presente también en el pensamiento socialista y comunista, que el control económico que tienen los capitalistas también implica un control político. Y por lo tanto, el fin último es una sociedad en la que no haya esa relación de jerarquía entre unos que controlan y otros cuya vida depende y su medio de vida depende de esos que tienen la propiedad o el control de los medios de producción, sino construir una sociedad en la que las personas puedan tener control y propiedad compartida sobre los medios de los cuales dependen y puedan tener un poder político más democrático y más distribuido, porque en la medida que solo los capitalistas tienen la propiedad del medio de producción, les da un poder político también desmedido. Aunque también el capitalista necesita del trabajador, y ahí es que se resalta la fuerza del trabajador. Con todos los piquetes que hacían, las protestas, las huelgas, porque el capitalista necesita de la fuerza laboral. Y eso lo vimos en un episodio de la Escuela Política que pueden buscar para entender mejor que fue el de los sindicatos, como María Fernanda López, y también el de la teoría de los recursos del poder. Ah, sí. Que hablaba de cómo los trabajadores tienen formas de impoder. Pero bueno,
El tercer elemento que plantea Peter Lamb, que define todas las corrientes de pensamiento socialista, más allá de criticar el capitalismo y proponer la socialización de los medios de producción, lo que sea que eso signifique, es el ideal, y se conecta con lo último que dije, el ideal de construir una sociedad más igualitaria, más justa, menos jerárquica. De hecho, en sus versiones quizá más, de nuevo, extremas, el ideal socialista o comunista sería una sociedad en la que no existe una división de clases sociales y no existe una jerarquía, ¿no? Una sociedad, y de ahí viene el término comunista, una sociedad en la cual todo se vive en común, como una gran comunidad. Las cosas se producen en común. Y también, y un concepto que vincula a los dos últimos elementos, el de la socialización de la producción y el del ideal, que la producción no tenga que estar al servicio del lucro, sino al servicio de satisfacer las necesidades humanas. Y esto se conecta con una de las críticas que le hace el capitalismo, que a pesar de producir mucho, no necesariamente satisface las necesidades humanas. ¿Por qué? Porque la decisión de qué producir está basada en qué genera lucro y beneficio al capitalista y no en qué la sociedad necesita. Y eso lo vemos lo vemos mucho hoy en día. Por un lado, una enorme capacidad productiva y por otro lado, muchas carencias, porque eso que se produce no es lo que la gente necesita o no llega a la gente que lo necesita. Entonces también hay en el pensamiento socialista una idea de que la producción esté al servicio de las necesidades y no del lucro. ¿Me doy a entender? Sí. Bling, 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 bling. Sí, lo que yo no veo cómo esto se puede llevar a la realidad. O sea, ok, nos despertamos y somos una sociedad y tenemos hambre y hay que comer queso y lechuga y todo lo que uno tiene que comer. ¿Cómo pasa eso? Nanita, pero tú estás conectada con el flow de este episodio, porque eso nos lleva a la tercera parte de ¡Oh, Dios mío! Pero no. Que es otro de los grandes puntos de discusión entre la diferente corriente socialista, que es ¿cómo lo logramos?